Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué significa este mensaje? La hora de su juicio ha llegado. Estamos viviendo en una época de confusión en este planeta, guerras, rumores de guerras, desastres naturales, disturbios, ira. ¿Es este mensaje relevante para nuestro tiempo? ¿Cómo encaja en la situación actual? Hablemos de eso. ¡Qué historia tan asombrosa! Cuando Juan se sentó en esa isla de Patmos y miró por encima de ese terreno accidentado, y estamos aquí en un área similar, con terreno accidentado, y recibió esta visión y los pensamientos que deben haber corrido por su mente como ciclo de sucesos históricos continuos, vino ante sus ojos y culminando en este gran conflicto final entre el bien y el mal. Y si retrocedemos desde Apocalipsis 14 y miramos el capítulo 13 y Apocalipsis capítulo 12 y Apocalipsis capítulo 11, donde este gran clímax de la historia es descrito, y tienes todas estas bestias surgiendo del abismo, surgiendo del mar, surgiendo de la tierra, y los enlazas con Daniel, donde Daniel define las bestias como reinos, y donde se mencionan 4 bestias en el libro de Daniel capítulo 7. Y estas bestias tienen 7 cabezas, porque la primera bestia que él ve es Babilonia, que tiene una cabeza. Y luego vas a la era de Medo-Persia, donde el oso se levantó en uno de sus lados, tiene una cabeza. Y luego pasas a la era griega, con esta bestia parecida a un leopardo que tiene 4 cabezas, pero el imperio griego se dividió en 4 después de la muerte de Alejandro Magno, gobernado por sus 4 más prominentes generales. Y luego te mueves a la terrible bestia que tenía 10 cuernos y tuvo una cabeza.
Y encuentras esta bestia del conglomerado en Apocalipsis capítulo 13, donde tienes una bestia que surge del mar, que tiene 7 cabezas, que es el número de cabezas que encuentras en Daniel capítulo 7. El primero tenía 1, el siguiente tenía 1, el siguiente tenía 4, el siguiente tenía 1, un total de 7. Y los 10 cuernos, así que aquí tienes una bestia de conglomerado. Y te dice algo sobre este poder final que confrontaría la verdad de Dios del Evangelio eterno. Este poder final que era un sistema político religioso. Tenía componentes babilónicos. Hablaba con la boca de un león. Tenía componentes medopersas. Estaba parado en los pies de la Medopersia porque tenía los pies de un oso. Y los reformadores identificaron el sistema como Roma, viendo que tenía componentes babilónicos en su religión, aspectos de adoración de la madre y el niño, que eran parte integral de la gran Semiramis y su hijo Tamuz, y historia de la era babilónica. Y luego tuvo el mitraísmo medo-persa, el gran sistema de adoración al sol, con su estructura y cómo fue construida para que se pare sobre estos pies de Maitreya, que eran parte integral del sistema romano de adoración. Fue incorporado a este sistema. Y luego el cuerpo era el leopardo, que es el componente griego, la filosofía griega, la filosofía de la ley natural en lugar de la filosofía de la moralidad que obtienes de la Biblia. Todos estos componentes están en oposición a lo que enseña la Biblia: salvación en Cristo y solo en Cristo. Y luego tienes los 10 cuernos, que eran los que estaban en la cuarta bestia, que es el elemento romano, y había coronas en los cuernos, y Roma gobernó las partes rotas del imperio romano, los estados europeos, las naciones bárbaras, y tenían una corona, eran prominentes, al igual que el cuerno pequeño era más robusto que sus compañeros y gobernó sobre sus compatriotas. Y este poder blasfemo del que también se hace eco el cuerno pequeño, también era blasfemo. Este poder perseguidor que perseguía a los santos y los borraba, nos lleva de vuelta a la historia de los valdenses, que eran cristianos que guardaban el sábado, que tenían la palabra de Dios como su principio y fueron cortados sin piedad en esos valles del Piamonte. Y los albigenses y la destrucción posterior del movimiento reformado, donde tenías a los hugonotes borrados en Francia o los alemanes escapando en masa y yendo al sur de África para colonizar esa región. Todos esos cristianos que dejaron el medio ambiente europeo y se fueron a los confines del Nuevo Mundo, a los Estados Unidos de Norteamérica, a Australia, a Nueva Zelanda, y así el protestantismo escapó de este poder perseguidor. Leemos la historia en Apocalipsis capítulo 12, y es asombroso porque ahí en el capítulo 12 tenemos este conflicto entre el dragón, que es el diablo, y sus representantes, y la simiente, que es Cristo, de la mujer, que es su iglesia, de la cual él saldría y que él cuidaría bajo esta influencia perseguidora. Y el dragón se enfrenta a este hombre niño, quien nacería y quien sería llevado al cielo. Y esta mujer que representa a la iglesia, que predicaría el evangelio de la salvación, sería perseguida sin piedad. Y hay un marco de tiempo, 1260 días, o 3 años y medio, o 42 meses. Y este marco de tiempo viene de nuevo una y otra vez, y los reformadores aplicaron el principio de día por año.
Tomarás un día por un año, como lo dijeron los profetas del Antiguo Testamento. Y si tomas este principio, entonces 1260 días se convierten en 1260 años. Y si lo aplicas al papado, ellos se elevaron en su estatura política y tomaron el poder político en el año 538 después de Cristo, cuando el emperador romano dio este poder al papado, y gobernaron por 1260 años como entidad política y como iglesia, como la unión básica entre el oficio de la iglesia y la política. Y en 1798, cuando ese reloj profético sonó, Berthier, el general francés, marchó a Roma capturando al Papa, lo llevó al exilio y disolvió el poder estatal de la Iglesia romana. Y la Italia moderna nació. Pero la Biblia dice que este poder político vendría de nuevo y entonces esta bestia, esta entidad política había recibido una herida mortal, había desaparecido de la historia como entidad política, pero no como iglesia. Pero en 1798, cuando se lo quitaron, la historia registra que unos años después, en 1929, este poder le fue devuelto. Y así revive como una bestia. Es como una falsificación de Cristo. Cristo también recibió la herida mortal y murió y resucitó. Así que aquí tienes un hijo falso que muere y resucita y recibió su poder estatal de vuelta. Y luego el mundo, dice que el mundo entero se maravilló en pos de la bestia. En otras palabras, alcanzó su mentalidad, y esa mentalidad es una que ha existido desde el inicio del pecado. Es la mentalidad de Caín. Traeré mis propias obras para satisfacer las demandas de mi salvación. Y así, el capítulo 12 de Apocalipsis describe este conflicto entre estas dos fuerzas, el dragón y sus fuerzas, y la simiente de la mujer, Cristo y sus fuerzas. Y vemos que la bestia de Apocalipsis 13 recibe su poder del dragón. Y entonces esta guerra que se describe en el capítulo 12 de Apocalipsis finalmente se desvanece después de los 1260 años. Pero el Evangelio de Dios es un Evangelio eterno, no puede desvanecerse. Y por eso tiene que ser revivido. Y en un momento particular de la historia, a finales del período de 1260 años, un nuevo movimiento comienza a restaurar eso que ha sido destruido por este conflicto. Y leemos en Apocalipsis capítulo 12, verso 17, el dragón se llenó de ira contra la mujer. Esa es la iglesia de Dios. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, lo que queda después de los 1260 años de persecución. Y luego identifica una característica de estas personas, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El testimonio más tarde es identificado como el don de profecía. Introducción fascinante. Ahora, ¿qué mensaje trae esta última mujer? Esta mujer que guarda los mandamientos de Dios. ¿Y qué tiene esto que ver con el Evangelio eterno? Así que si volvemos a este mensaje final de Apocalipsis, capítulo 14, donde dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que aquí tenemos un mensaje universal, no es un mensaje aislado.
no es solo un mensaje para el cristianismo, es un mensaje para la humanidad. ¿Qué significa este Evangelio eterno? Como ya hemos explicado, el Evangelio eterno es la salvación en Cristo, solo por fe. Ese es el Evangelio eterno, pero también involucra el tema de la expiación, esta hermosa palabra acuñada por William Tyndale, atonement, at-one-ment, ser restaurado en la relación con Dios para ser uno de nuevo con Dios. ¿Ves? Los reformadores se dieron cuenta que la expiación que tuvo lugar fue el precio que se pagó por el pecado. Y la paga del pecado, nos dice la Biblia, es la muerte. En otras palabras, la pena por la transgresión de los principios de Dios que gobiernan su universo es la muerte, o de lo contrario tendrías la perpetuación eterna del conflicto. Y así esa penalidad es exigida por la justicia. ¿Cómo pudo este Dios de justicia al mismo tiempo ser un Dios de gracia y perdón? Bueno, Dios no tomó el tema del pecado ligeramente. Él mismo estaba preparado para soportar las consecuencias. Y así Cristo, tomando la forma de la humanidad, convirtiéndose en un ser humano, tomó el lugar que Adán había dejado vacante. Se convirtió en el segundo Adán. Y ya que la humanidad corporativamente había estado en Cristo antes de que Él la llamara a la existencia, podía estar a la cabeza tan ciertamente como Adán estuvo a la cabeza de la humanidad, pero en la capacidad superior del Dios hombre. Y en su forma humana podía morir. Siendo completamente Dios, pagó la penalidad en humanidad, y por su sangre que tiene la vida en sí mismo, somos salvos. Esa es la expiación. Pero las principales religiones del mundo niegan la expiación. El Islam niega la expiación. Afirman que Cristo nunca murió, solo pareció a los que lo crucificaron como que murió, que pudo haber muerto, pero dicen que no murió. Y que este evangelio de la expiación, salvado por la sangre del Cordero, no es relevante, porque Dios podía tratar con nosotros igual que se ocupó de cualquier otra persona, que somos lo suficientemente exaltados para poder trabajar y realizar lo que Dios requiere. No hay necesidad de una expiación. El catolicismo enseña exactamente lo mismo. El catolicismo verdaderamente niega la expiación, como lo hace el Islam o cualquiera de las otras grandes religiones en este planeta. Ellos enseñan que no es por la sangre que eres salvo, sino por sus buenas obras. Pero en este tesoro que ellos llaman el tesoro de mérito, no solo colocan las buenas obras de Jesucristo, ellos colocan las buenas obras de María, colocan las buenas obras de todos los santos, y el papado tiene acceso a este tesoro de mérito y puede aplicarlo en forma de indulgencia para aliviar la pena de los pecados ya perdonados. Así que si todavía tienes que pagar por los pecados que ya te han perdonado, entonces tienes que tener un lugar especial donde se ejecuta la pena. Y aquí es donde ellos inventan, porque no aparece en la Biblia, el purgatorio. Una indulgencia es, por tanto, la renuncia a la penalidad por los pecados ya perdonados. Y tomando de este mérito de los santos, y María y Jesús pueden pagar por esa penalidad
y aliviarla. Entonces el que hace el alivio es el sucesor de Pedro y no Cristo, porque Cristo le dio esta tarea a la Iglesia. Entonces el Dios de la gracia en el pensamiento católico es el Papa. Y la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo mediante el cual pueda ser salvo, más que el nombre Cristo Jesús. No hay salvación fuera de Él, y nadie viene al Padre sino por Él. Y aquí hay un sistema entero que incorpora tantos componentes, tanta gente que supuestamente eran buenas personas, cuando la Biblia dice que no hay ni uno bueno, nadie. Tenemos una naturaleza caída, no hay nada que podamos aportar para nuestra salvación. La salvación está totalmente fuera de nosotros. Este conflicto se ha estado librando desde el principio y llegará a un clímax al final de los tiempos. Entonces este Evangelio eterno, la salvación que solo podemos apropiarnos agarrándola por fe, porque la fe es la substancia, la realidad de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Este Evangelio eterno debe una vez más ser predicado. Ahora, si fue predicado en Abel y si fue predicado en el sistema judío del santuario, porque allá no eras perdonado por guardar los mandamientos, eras perdonado por traer un cordero, poniendo tus manos sobre el cordero, confesando tus pecados sobre la cabeza del cordero, y el cordero inocente murió por tu pecado, señalando al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Si fue predicado en tipo allí y luego fue redescubierto por los reformadores y predicaron que la salvación es solo por fe, entró en conflicto con Roma, porque Roma enseña que eres salvado por tus obras, que las obras de tus manos, como Caín había hecho, fueron sus medios para la salvación. Y así en el Concilio de Trento declararon anatema si creyeras que eres salvo solo por la fe. Entonces todos estos cánones que fueron expuestos en el Concilio de Trento trataron con este tema. Y este conflicto creció y la sangre de los santos fluyó. Millones y millones de personas murieron en la Inquisición y las persecuciones y las guerras que tuvieron lugar por esta sola palabrita. Solo fe. Los reformadores, habiéndose disipado finalmente por todo el mundo en las áreas desocupadas, y habiendo encontrado la medida de paz, ¿capitularían en este tema? Bueno, así como el tiempo pasó, el proceso de ecumenismo comenzó. Y la primera organización multiconfesional ecuménica fue fundada en el año 1844. Y esa era la Asociación Cristiana de Jóvenes, que era un movimiento interdenominacional. Desde ese humilde inicio, el proceso de reunir lo que la Reforma había separado comenzó. Y así fue traído compromiso tras compromiso. Finalmente, en 1999, en el lugar exacto donde Martín Lutero clavó sus tesis en la fecha exacta, el 31 de octubre, los luteranos y los católicos firmaron la Declaración Conjunta sobre Justificación. Y este documento está tan cuidadosamente redactado que cualquiera que lo lea pensaría que tiene los atributos de las Escrituras, cuando en realidad, oculto en una redacción muy engañosa, tienes los atributos de Roma. Porque ellos dicen
juntos confesamos que sólo por gracia, a través de las obras salvadoras de Cristo, somos aceptados por Cristo y justificados. También traen el tema del bautismo, habiendo recibido esta justificación en el bautismo, lo que no se encuentra en la Biblia. Tienes que apropiártelo por fe. Y luego, solo por gracia no es lo mismo que solo por fe, porque en el pensamiento católico romano, la gracia en realidad se dispensa por la sucesión apostólica cuando emiten una indulgencia, como lo hizo el Papa Francisco cuando emitió una indulgencia para cualquiera que siguiera sus tweets. Es para que solo quienes tengan celular en estos días puedan recibir esta gracia de la renuncia al castigo que les corresponde por los pecados ya perdonados. Así que el tema de las indulgencias no ha cambiado. Parece que el protestantismo ha aceptado la falsa definición de justificación y luego también dice que eres salvo por sus obras salvadoras, no dice por la sangre del Cordero, que es la esencia de la expiación. La Biblia, después de todo, dice que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Esto nos lleva al tema de ley y gracia. ¿Por qué tuvo Cristo que morir? ¿Por qué no podría simplemente con buenas obras expiar el mal que pasó en el mundo? ¿Ves? La ley de Dios es la norma de justicia, es el estándar y el principio de su gobierno, y esa ley es eterna. Todos los reformadores aceptaron que la ley se erige como un bastión eterno contra el pecado. Martín Lutero proclamó eso, Wesley lo proclamó. Todos los reformadores estaban al unísono en ese tema. La ley permanece, y si la ley se mantiene, entonces la pena por la transgresión también debe permanecer. Ahí radica la justicia de Dios. ¿Cómo podría ser un Dios de gracia y un Dios de justicia al mismo tiempo? La única forma en que podría hacerlo es estando a la cabeza de la humanidad, Dios haciéndose hombre y pagando la penalidad en nombre del hombre caído. Aquí, este Dios hombre, en quien la humanidad estaba corporativamente presente, murió corporativamente por toda la humanidad para pagar la penalidad por el pecado. Y puedo apropiarme de este regalo, este precio que se pagó por fe. No teniendo justicia propia, puedo asirme de la justicia de Cristo, quien me la imputa por la fe. Esa es la posición reformada.